7:34, el tema del ISPOL ahora. Y nada menos con Eduardo Carminiani, quien habló a nombre de Decebale la semana pasada. El doctor Carminiani es abogado especializado en litigios comerciales, concentra su práctica en arbitrajes nacionales e internacionales, derecho corporativo, derecho de la competencia, derecho bancario y fusiones y adquisiciones, socio de Carminiani Pérez y Abogados, el estudio jurídico de mayor reputación en Guayaquil. Fue profesor de Derecho Mercantil y Bancario en la Católica, miembro de la Junta Bancaria en plena crisis del sistema financiero, aunque no siguió los pasos de su padre, que fue asambleísta, diputado en esa época, el PUESS. Su rostro es conocido en noticieros de ERA, antes ya no va mucho a eso, radiales y de televisión, por sus opiniones públicas, pero reconocido los viernes por un artículo que usualmente reproducimos siempre aquí. Y la semana anterior expresó en estos términos cuál era la posición frente a Decebale en el caso ISPOL. Todas las transacciones y todas las operaciones que se pudiesen haber producido entre el ISPOL y las empresas del señor Jorge Cherres fueron manejadas directamente entre ellos, sin ninguna participación del Decebale. Lo que ha ocurrido, según la investigación que nosotros hemos conducido, es que un funcionario de rango medio del Decebale, el gerente de operaciones, el señor Luis Álvarez Villamar, mal usando el membrete de Decebale, fingió que el Decebale era custodio de los valores o derechos que el ISPOL había negociado con el señor Jorge Cherres o con las empresas de él. Y esa apariencia de custodia la hacían para darle visos de legitimidad a esas transacciones, cuando en realidad el Decebale como entidad nunca fue custodio de esos valores o derechos, con el objetivo manifestado por la señora ministra de Gobierno. Hasta ahí. La frase en que esto terminaba, y la anoté, era: nunca fue custodio de esos valores y derechos. Lo que estaba por decir el doctor Carminiani es que coincide con la ministra de Gobierno en que tiene que ser sancionado el que cometió este delito, veremos si es o no, pero que eso no es motivo para cerrar Decebale. ¿Correcto? Es correcto, señor. Buenos días, gusto. Buenos días y bienvenido, doctor Carminiani. ¿Cómo puede ser posible lo que usted afirma? Que nadie en Decebale se enteró de lo que hacía Luis Álvarez Villamar. Eso es negligencia, complicidad, ignorancia por parte del directorio, que les estaban haciendo un gol de media cancha y los señores no sabían qué pasaba. Bueno, yo que lo conozco tanto a usted, sabía que usted iba a empezar así. Y déjeme decirle algo. Su rol, el rol de la prensa, es cuestionar, es dudar, y lo que usted hace es correcto. Lo que yo le puedo decir es que la revisión que hemos hecho, porque para eso fuimos contratados, no ha dado hasta el día de hoy evidencias de que hubiese envueltos en esta trama más funcionarios que el señor Luis Álvarez Villamar. ¿El directorio nunca conoció lo que es este sujeto? Señor Vera, no hay ni una evidencia de que esto haya sido llevado jamás al directorio. ¿No es eso más sospechoso todavía? Espérese un ratito, pero déjeme avanzar. Se ha contratado una auditoría forense con una de las firmas más importantes del mundo, que es Ernst & Young. Saliendo de aquí tengo la primera reunión. Ellos empezarán su trabajo mañana. Una auditoría forense implica una revisión técnica exhaustiva de computadores, etcétera, etcétera, para ver si había alguien más envuelto. Porque cuando usted detecta este tipo de cosas, lo correcto no es esconder la cabeza y negar que puede haber habido errores de control, sino que hay que, por un ejercicio mínimo de transparencia, hay que admitir que hubo deficiencias de control y corregir. Cosa que admite Decebale. Pero obvio, si está por dicho eso en le el manda a periódico usted ayer. a hacer esa revisión. Pero claro. Y para darle más credibilidad dice: Carminiani Pérez es un estudio jurídico local, es porque le pagamos y es nuestro cliente, aquí viene otro afuera. Ajá. Pero eso no lo deja mal parado a ustedes. Significa que dudan y no basta el informe de ustedes. No, porque nosotros no somos auditores forenses.
Esa es otra instancia diferente. Claro, la auditoría forense es una revisión tecnológica sobre computadores, sobre los servidores. Eso no es tarea de una firma de abogados. Este asunto se supo públicamente desde 2018. Hubo una cantidad de denuncias. ¿Cómo es posible que entonces el directorio de Decevale no se haya agenciado y le diga, oye Luis, ¿qué es esta vaina? No, a ver, ese es el otro tema que creo que debemos poner en contexto. Porque aquí hay una mezcla con el nombre de Decevale que resulta totalmente impropia. ¿Quién hace la mezcla? En público, no digo usted. No, ¿la ministra hace la mezcla? No la ministra. En general se ha hecho una mezcla que es impropia. Y creo que lo útil es ir quitando la paja. Se mete a Decevale como parte del grupo del Estado. Exacto. A ver, ¿de qué se trata esto? El ISPOL, desde fines del 2015 e inicios del 2016, a través de quienes entonces lo dirigían, decide hacer una serie de inversiones con empresas del señor Jorge Chérez. Esa es la realidad. Buenas o malas decisiones, buenas o malas inversiones, esas son decisiones que tomaron quienes manejaban el ISPOL en ese momento. ¿Ok? En esas decisiones, en esas negociaciones, no tiene nada que ver el Decevale. Absolutamente nada. ¿Y he dicho que tenga que ver? No, yo no digo que usted haya dicho, estoy aclarando las cosas. He dicho que en el 2018 hubo denuncias de esto y no hay ningún rastro de que el directorio haya llamado a esta señora a decirle, pero es que el Decevale no tiene nada que ver en el tema. Por eso quiero ir suavecito aclarando las cosas. El Decevale no tiene nada que ver en esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Para que en la carpetita... Para entender eso, sí. ¿no es parte o no era parte del directorio de Decevale o de los directores de Decevale y las bolsas de valores de Quito, algunas de las empresas denunciadas entonces, Valpacífico, Almunifondos, no, etcétera? No, señor Vera, ahí sí hay una mezcla impropia de las cosas. Eso no tiene nada que ver eso. Lo otro, la bolsa de valores de Guayaquil es accionista de Decevale. Claro, por supuesto. Y la bolsa de valores de Quito también. Ok, ¿y cómo si se supo esto públicamente en el 2018 tampoco les interesó? Esto no se sabe públicamente ni que Decevale había tenido el supuesto rol fingido por Álvarez Villamar. Hay un señor que se llama José Ibáñez Santos, que ha pedido ser testigo protegido, que asegura en el 2018 denuncié sobre las irregularidades de las inversiones de ISPOL a todas las autoridades de control posibles, mientras ejercía las funciones de gerente general de la Casa de Valores Pacífico. Pero eso se refiere a las inversiones de ISPOL con señores como Chérez, no tiene nada que ver de Decevale. Esas inversiones, señor Vera, no son en el mercado bursátil ecuatoriano. Son negociaciones fuera del Ecuador. Y como usted dice, ¿qué tiene que ver el Decevale? Dijeron que había depositado ahí documentos que no estaban en custodia. A eso voy. ¿Qué figura es fingir eso? Bueno, el señor ¿Qué delito Álvarez comete Villamar, que fingió eso? el señor Álvarez Villamar, por ejemplo, la última vez, el 6 de agosto del 2020, no sé si, cómo enseño esto a la cámara. Suficiente allí. Ya, ¿Sí? Muy bien. Le escribe al ISPOL y le dice: informa usted que en nuestros registros mantenemos el portafolio de valores a favor de ISPOL. En el siguiente cuadro presento un resumen de su posición, 693 millones. Esto es mentira. El Decevale no era custodio de esto. En verdad, Álvarez Villamar lo que hacía era firmar documentos mintiendo, porque el real custodio de esos valores era el mismo Chérez. ¿Cómo se llama firmar documentos mintiendo? Bueno, posiblemente aquí haya un delito. ¿Y sabe lo que hace Decevale con este sujeto? Pide autorización para despedirlo intempestivamente. Claro, obvio. ¿Por qué no lo enjuician? No. ¿Y quién ¿Lo dice han metido en este lío? A ver, vamos a ver. ¿Y quién dice que no se lo van a enjuiciar? ¿Dónde han dicho que lo enjuician? No. ¿Quién dice que no se lo van a enjuiciar? enjuiciar? ¿Cuál es la figura que han pedido? No, señor, vea, los procesos judiciales se preparan con calma, se preparan con evidencias, se preparan bien. O sea, lo va a esto no es por estafador. Esto no es a la loca. No es a la loca. Usted ya llegó a la conclusión de que el tipo fingía. Primero hemos pedido que el Ministerio del Trabajo, y estamos a la espera de que nos comuniquen la decisión esta semana, hemos pedido que autoricen dar por terminada la relación laboral por falta de probidad.
Esperemos que me llegue la decisión del Ministerio del Trabajo. ¿Eso los llevaría a cuál es como segundo paso? Bueno, vea, señor Vera, los procesos se preparan con evidencias, con calma, sin alocarse. Pero los va a enjuiciar. Pero obvio, pues... Penalmente. Eso lo decidiré dependiendo de las evidencias. Ok. ¿Está al tanto de la carta que difundió el fin de semana a... ¿cómo se llama este señor? Jorge Cherres, director ejecutivo de Ivy Corp Investments Group. La conozco. ¿Qué opina de lo que él afirma? Bueno, Que conocían ahí Rodolfo Acoronfle, Carlos Calvo Cox, Luis Álvarez Villamar, Oriana Rumbea y Ricardo Gallegos, bueno, de Decebales. El señor Cherres dice en esa carta algunas cosas en donde él mismo se contradice, ¿no? Hay párrafos en donde dice una cosa y párrafos donde dice otra. Pero vea, vamos de lo que pudiera haber evidencia. El señor Cherres dice que es mentira que el directorio de Decebales no haya aprobado que Álvarez Villamar contrate con él. Eso afirma. Muy bien. Que presente las actas, pues. Porque dice que tiene las actas. Desaprobación. Bueno, que las presente. Porque en el libro de actas del directorio de Decebales, señor Vera, eso no existe. Entonces, si él tiene las actas, para no perder mucho el tiempo, que las presente. Este es otro mentiroso descomunal, bueno, así como el otro. Pero por favor, que las presente, pues. Pero déjenme darle dos ejemplos más. En un párrafo, él dice que en el Decebales no se hacía nada sin la aprobación de la presidencia. Y en otro párrafo dice que lo que ha pasado es porque el presidente de Decebales lo tiene abandonado. ¿Qué es quién el presidente de Decebales? Rodolfo Acoronfle. Pero espérese, pues. En el segundo párrafo, para que vea que conozco bien la carta, sí. El segundo párrafo, él dice dar por cancelados estos contratos, pues que no existen, digamos, ¿no? Pero dice que los da por cancelados, diciendo que los abogados y funcionarios de Decebales han tenido con él conductas deshonestas, no sé qué otro adjetivo. Prácticas desleales, deshonestas y lascivas. Lascivas. Yo no sé si el señor sabe hablar español, digamos. ¿Alguien lo ha deseado sexualmente? Porque yo no lo he deseado sexualmente a él, digamos. Okay. Entonces yo no sé si es un problema de entendimiento de español, si es un problema pues de chifladura. No pensé que esto iba a ser divertido. Con más preguntas para Eduardo Carminiani, abogado de Decebales. Continúa Yolanda Torres desde Quito. Muchísimas gracias, doctor, qué gusto. Un gusto de verla. Buenos días. Igualmente, muchísimas gracias. A ver, vamos al tema de la Bolsa de Valores de Guayaquil, ¿no? Que a su vez, como usted dice, y anota, es accionista de Decebales desde hace más de 2 años. Se dice que conoció de operaciones ilegales de reporto privado con valores del ISPOL, efectuadas a través de Val Pacífico, Capital Ventura, Ventura Casa de Valores, Vencasa. Esto también es un tema que ha tenido desconocimiento, según usted, el directorio y obviamente como parte del directorio de las bolsas de valores. Ese no es un tema, para contestarle con toda claridad, que ha sido materia de nuestro análisis. A nosotros se nos contrató específicamente para que revisemos los motivos por los que Decebales fue intervenido por la Superintendencia de Compañías. Y la intervención de la Superintendencia de Compañías se produjo el 18 de septiembre del 2020, concretamente por estas operaciones entre ISPOL y Cherres, que no tienen nada que ver con lo que hoy se conoce desde el año 2018, mencionaba el señor Ibáñez. De modo que, para decírselo con toda claridad, eso, no habiendo sido materia de la intervención actual de la superintendencia, no ha sido materia de nuestro análisis de cumplimiento. Muy bien, es harina de otro costal. Exactamente. En lo que tiene que ver con esta entrevista. Muy bien. La ciudadanía siempre quiere saber que sus intereses están siendo cubiertos, sea que esos intereses sean directos o indirectos. ¿Cuáles serían las garantías o pólizas de seguros de Decebales para cubrir los contingentes derivados de fraude, falsificación u otras actividades ilícitas que puedan realizar sus representantes? A ver, su pregunta es interesantísima y se la voy a contestar en 2 partes. En primer lugar, cualquier pérdida que pudiese haber sufrido el ISPOL
con ocasión de las negociaciones hechas con las empresas del señor Cherres, no se ha producido ni se puede haber producido en Decebale, porque los valores o derechos negociados entre el ISPOL y el señor Cherres nunca estuvieron en custodia de Decebale. Siempre estuvieron en custodia y en administración del señor Cherres. Es decir, nunca un título de los negociados entre ellos ha estado un segundo en un cajón del Decebale. En segundo lugar, en lo que usted me pregunta de fondo, yo creo, y esto ya no es cuestión solo de Decebale, sino de la ciudadanía toda, debemos respaldar y coincidir con los esfuerzos de la señora ministra de Gobierno, de los actuales directivos del ISPOL, del comandante general de la policía, en recuperar los valores y derechos que negociaron con las empresas del señor Cherres. Sería inadmisible que aquí se produzca una pérdida y esa debe ser una especie de cruzada nacional para conseguir ese objetivo. En donde no podemos coincidir con la señora ministra de Gobierno es que para alcanzar ese objetivo haya que liquidar el Decebale. El asunto es muy sencillo, esto es una cuestión institucional. Si hay funcionarios incorrectos, por ejemplo, asumamos que los funcionarios del ISPOL que decidieron hacer las inversiones con el señor Cherres actuaron incorrectamente, pues habrá que sancionarlos, que se vayan a la cárcel. Pero eso no significa que haya que cerrar el ISPOL. Igual acá, si hubo funcionarios incorrectos que fingieron que Decebale actuaba de custodio para darle visos de legitimidad a una transacción, pues hay que sancionar a esos funcionarios. Pero eso no significa que hay que cerrar el Decebale. De acuerdo, doctor. Sin embargo, si es que hay funcionarios que actuaron irresponsablemente o se atribuyeron funciones o cualquier cosa, como el caso del señor Luis Álvarez Villamar en Decebale, hay una responsabilidad de todas formas, en el sentido de que no hubo el adecuado control interno, auditorías, y no solamente de Decebale, sino obviamente de todas las instituciones, de los organismos de control que para eso están. A ver. En tantos años no haberse dado asumamos, cuenta que algo olía a pescado. No, asumamos que hay debilidades de control interno que hay que superar y eso es lo que se está haciendo. Pero eso no significa que si hubiese una pérdida... déjeme concluir la idea. Eso no significa que si hubiese una pérdida, esa pérdida sea originada en el Decebale, porque el Decebale nunca ha tenido en su poder un solo título de los comprados por el ISPOL. La pérdida no es causada por Decebale, no se produjo en Decebale, sino que se hubiese producido en las empresas del señor Cherres y él es el que tendría que responder. Eso no significa que no hay que corregir las debilidades de control interno que haya. ¿Cuánto tiene en custodia de valores Decebale? Decebale en el mercado de valores formal interno tiene en custodia desmaterializada títulos por 5.600 millones de dólares y jamás ha habido respecto de esto ningún problema en el Ecuador. Bueno, eso no quiere decir que no haya habido, de todas maneras, una falta de control que llevó a lo que llegamos ahora. Y no solamente en Decebale, sino en muchas instituciones. No, es que me permito insistirle que respecto de ISPOL y Cherres, Decebale nunca fue custodio. Lo que ha habido aquí es el mal uso del membrete de Decebale por un mal funcionario que fingía que Decebale era custodio. Pero eso nunca pasó por Decebale. Contrariamente, en los casos en que Decebale sí actúa como custodio, que es en los títulos desmaterializados que se negocian en la bolsa ecuatoriana, jamás ha habido ningún problema. Ya, pero de todas maneras hay una aceptación de que hay falta de control, hay falta de manuales y que de aquí en adelante pues van a tener que, obviamente, si no desaparece Decebale, lo que tendrá que hacer es ponerse al día y tener mayores controles y dar mayor seguridad a no solamente al ámbito financiero de valores, sino a la ciudadanía en general. Por supuesto, y eso es lo que dice el comunicado que se publicó ayer.
porque cuando uno detecta que hay problemas, lo transparente y lo correcto es corregirlos. Muy bien, doctor, le agradezco mucho. Un gusto. Quiero ver si estuve siguiendo bien los datos. 16.000 millones de dólares, dice usted. No, 5.600 millones. Ok, yo tenía esa cifra aproximadamente. Ya, si una entidad ha manejado la custodia de valores por más de 5.000 millones de dólares, debería contar con mecanismos exigentes que no permitan este tipo de burla o de estafa que les ha hecho este individuo. Es que no ha pasado. Antes no ha pasado. No ha pasado en lo interno, en donde sí hay la custodia. No ha pasado, no detectaron que el tipo finja. No detectaron, señor Vera. Eso fue lo que no se detectó. Imagínese que su secretaria usa un papel membretado suyo y comienza a escribir cosas sin que usted lo detecte. Qué buen ejemplo. Eso es lo que ha pasado. Ok. Usted habla de que hay debilidades de control interno, Sí. lo admito. Responsabilidad de, además, la superintendencia de compañía. No. ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver la superintendencia En de compañías el- con que el señor Álvarez Villamar se haya Hace 2 dedicado años- a usar el membrete y a firmar Hace 2 años, papeluchos? la superintendente Suat Mansur y después Víctor Anchundi aceptaron que conocían de operaciones ilegales de reporto privado con el ISPOL y que hubiese sido necesario que la Bolsa de Valores de Guayaquil y de Cebale adopten medidas de seguridad. Señor Vera, Porque eran estas reputados- transacciones no se hacen en bolsa ecuatoriana, no tiene nada que ver la bolsa de Sí, valores. pero eran reputados como custodios de lo que nunca fueron. No eran reputados como nada, esto recién se descubre ahora. Tampoco sabían eso. No, señor. ¿Qué es lo que sabían las autoridades de control? Vea, las autoridades de control lo que detectaron es que había operaciones que hacía el ISPOL, ¿verdad?, por fuera de bolsa, y otras entidades por fuera de bolsa, ¿verdad?, con unos ropajes contractuales que simulaban que eran una cosa cuando en verdad eran O sea, también a ellos los engañaron no es que los engañaron, eso detecta la superintendente Mansur. hace 2 Y años. ella es la que le pone una carta al superintendente de bancos, que es quien controla el ISPOL, diciéndole, oiga, he detectado que hay esto, revise. Esa investigación la termina concluyendo el actual superintendente Arregui, quien es la que afirma que esas operaciones del ISPOL no son correctas. Ahí comienza todo esto. ¿Ella es el origen de la denuncia? La superintendente Arregui Cuando notifica a... pone un informe diciendo que las transacciones del ISPOL hechas en las administraciones anteriores del ISPOL son incorrectas. Ok. Quien desvela la trama es la superintendente Arregui. Aclarado, para mí por lo menos. El asunto es muy complejo y mucho más audaz de que cualquiera se puede imaginar. Usted está consciente que la historia es increíble. Yo no creo en cosas increíbles. Yo lo que creo es que estas cosas hay que enfrentarlas con valentía, sin temor, y decir las cosas como son. Gracias por hacerlo aquí, doctor Carminiani. 7:58.